y Vinculación Social de la Subsecretaría de Educación Superior. En tanto, el maestro Javier Mendoza Rojas cuenta con una licenciatura y maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador asociado C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Ha participado en programas de formación de profesores en la UNAM y en universidades públicas del país. Entre sus líneas de investigación se encuentran la política universitaria, planeación de la educación superior y financiamiento de la educación superior. Ha sido comisionado por la UNAM a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con participación en distintos proyectos, entre lo que destacan evaluación y seguimiento del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, diagnóstico sobre la educación superior y propuestas de la NUES al Programa de la Modernización Educativa, constitución y desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, y ha participado en el equipo técnico que elaboró el documento de la NUES, la educación superior en el siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo en el año 2000. Ha publicado diversos libros, entre los que destacan Los conflictos en la UNAM en el siglo XX, La transición de la educación superior contemporánea en México, de la planeación al Estado evaluador, la comercialización de los servicios educativos, retos y oportunidades para las instituciones de educación superior, y política educativa, planeación y universidad. 5 aportes para su análisis, entre muchos otros libros y artículos que ha publicado. Sus artículos son frecuentes en revistas de investigación y análisis de educación superior, pues el maestro Javier Mendoza es sin duda uno de los investigadores más reconocidos en México, sobre todo en financiamiento de la educación superior. Damos a ambos la bienvenida y les agradecemos porque también ha sido una pieza fundamental en este acompañamiento que se ha tenido de las autoridades educativas para el reconocimiento de nuestra universidad. Dejamos a ustedes los micrófonos y nuevamente agradecemos su presencia en esta mañana. Sí, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Bien, si lo consideran oportuno, empezaremos con una presentación que nos comentan qué tienen. Para que pudiera empezar, me parece que inicia el licenciado Ramón Cárdenas. Así es. Muy buenos días a todos y todas. Quisiera transmitirles antes que nada un saludo del doctor Luciano Concheiro, quien sabe que estamos en esta reunión y que pues, tiene mucho interés en que sigamos trabajando con ustedes en este proceso de transformación de la educación superior. Yo quisiera empezar esta intervención señalando en términos generales que estamos viviendo un proceso a nivel nacional de transformación de nuestro país. Y la educación no es ajena a ello. De esta forma, la educación en este proceso de transformación que busca alcanzar la prosperidad, lograr un progreso para todo el país y lograr el bienestar para todas las familias, es uno de los pilares de este cambio. Particularmente la educación superior puede jugar un papel fundamental en este proceso de cambio. Si le cambian ¿cómo se llama? La página. Como ustedes saben, se reformó el artículo 3º de la Constitución y ya se han aprobado algunas leyes como la Ley de Educación General de Educación, la Ley de los Maestros y las Maestras y la ley que regula el mejoramiento de la educación, y quedan otras 2 por aprobar, la Ley General de Educación Superior y la Ley de Ciencia y Tecnología. Pero transformar la educación pasa también por ir transformando todas las formas en las tomas de decisiones y en la construcción de estos proyectos. De ahí
que para construir el proyecto de ley de educación superior se recuperaron propuestas que venía elaborando la NUYES desde el 2017-18, y con ello iniciamos un proceso primero de 6 foros regionales, donde oímos diversos comentarios y propuestas que se hicieron para enriquecer la ley. Una vez con estas propuestas, se organizaron diversos grupos de consulta con especialistas, con miembros de la NUYES y la UNAM para elaborar una propuesta, un anteproyecto de ley que se sometió a consulta en 32 foros estatales, donde participaron cerca de 12,000 personas y participaron más de 1,600 instituciones. Este proceso recogió la mayor parte de las preocupaciones de las instituciones desde los territorios, buscando también incorporar las visiones que desde cada uno de los territorios se tenía en las necesidades de la transformación. Posteriormente, una vez procesados todos los foros y la recuperación de las propuestas, se entregó una propuesta de ley que ha servido de anteproyecto para iniciar un proceso de intercambio de opiniones con los legisladores y mantener con diferentes organizaciones sociales, investigadores, los mismos partidos políticos, conocer sus opiniones. Si le cambian y sobre esta base hemos venido construyendo este proyecto de ley. ¿Qué busca esta iniciativa? Pues busca lograr una mayor coordinación y una mayor participación de las instituciones y de los directamente involucrados, es decir, crear una nueva gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior. Y entonces en la ley, como más tarde lo explicará Javier, se encuentran propuestas para constituir a nivel territorios, estados y a nivel nacional sistemas de coordinación para el trabajo, para la planeación del desarrollo de la educación superior. Es decir, buscamos fortalecer la idea de los maestros, los estudiantes como sujetos de su propio desarrollo, no como objetos de un proceso, sino como sujetos de su propio desarrollo. Y para eso hay que abrir espacios de participación que permitan un mejor desarrollo democrático y que recoja las problemáticas de los territorios, de las regiones, de las comunidades. La ley también plantea, y se plantea desde el artículo 3 constitucional, la necesidad de lograr una ampliación de la cobertura y de la matrícula, pero ello con calidad y buscando la equidad, ¿no? Y en punto fundamental es que no se trata nada más de ampliar la cobertura, sino de fortalecer también la calidad de la educación superior. Otro de los elementos fundamentales que están establecidos en el anteproyecto de ley
y que es parte esencial del proceso de transformación de la educación superior, es el buscar una mayor vinculación con las necesidades del desarrollo comunitario y regional. Es decir, que la responsabilidad social y el compromiso social de las instituciones no sea nada más una frase en sus principios, en sus leyes orgánicas, sino que se convierta efectivamente esta vinculación social en una contribución al desarrollo de las comunidades, a la atención de las problemáticas, que la ciencia y la tecnología sirvan para impulsar este desarrollo. Ahora, en estos momentos de pandemia y de serias afectaciones de carácter económico, el papel que pueden jugar las instituciones de educación superior en la reactivación de la economía será fundamental. Y en eso estamos trabajando de coordinarnos con las distintas instituciones para incidir en procesos de desarrollo comunitario, en el impulso de una economía social y solidaria, en el impulso de los grandes proyectos que permitan la reactivación económica. Y otro elemento que se busca con la ley es lograr la certeza jurídica y presupuestal que permita de esta forma hacer una planeación más pertinente, hacer una planeación que tenga seguridad desde el punto de vista presupuestal. Si le pueden cambiar. Y en este sentido, quiero comentarles que en los procesos de consulta que hemos hecho y en el proceso que se ha venido realizando de incorporación de distintos sectores sociales, realizamos un encuentro nacional para el fortalecimiento de la educación superior a convocatoria de los diputados con la participación de las instituciones, pero también con la participación de diversos sectores de la sociedad, entre ellos los sindicatos de educación superior. Y llegamos al acuerdo de la necesidad de convocar a una gran convención nacional para construir entre todos un proyecto para la transformación de la educación superior. Yo creo que hay un acuerdo de todos que tenemos que transformar la educación superior y convertirla en un pilar para el desarrollo de nuestro país y trabajar a favor de esta nueva sociedad que logre impulsar la democracia, la justicia, la inclusión, la equidad y construir condiciones de disfrute de una vida digna para la sociedad, tanto en salud, educación, empleo, ¿no? De ahí que la ley de educación y desde el tercero constitucional, la Ley General de Educación fortalece el concepto de que la educación es un derecho humano y es un bien público social. Y por ello se han planteado dos cuestiones muy importantes. Por un lado, buscar la gratuidad de la educación, lo que estaremos trabajando en forma gradual, como señala la propia modificación al artículo tercero constitucional, de tal suerte que este año hemos empezado con las universidades interculturales y las normales rurales para que ya no cobren cuotas en este año y el siguiente año esperamos incorporar
otro sistema, ya sea las universidades politécnicas o las tecnológicas. Y por otro lado, ir impulsando una mayor cobertura y una mayor matrícula. Hay que señalar que en este año hubo un incremento de casi 225,000 nuevos estudiantes, pero para alcanzar la meta que nos hemos propuesto en el sexenio de cobertura del 50%, requeriríamos cerca de 1,200,000 nuevos espacios para el final de este sexenio, ¿no? Ahora bien, se ha venido, como les decía, hemos organizado diversos foros que han recogido las propuestas y que se reflejan en el conjunto de la ley como políticas transversales, ¿no? Las ideas de la excelencia en la educación, que sea una educación, si le cambian de página, ¿no? De la presentación, inclusiva, que sea pública, que sea gratuita, ¿no? Y la ley, bueno, pues tiene que reflejar este nuevo marco normativo, ¿no? Que regule este derecho a la educación superior, ¿no? Y se busque establecer una concurrencia entre los diferentes órdenes de gobierno para garantizar el financiamiento y la gratuidad de la educación superior en forma gradual, ¿no? Como ya les decía al inicio, sentar bases para una coordinación y una mejor promoción de la educación superior y que se logre una pertinencia de los nuevos programas de estudio, de las nuevas carreras, atendiendo a las necesidades del desarrollo de los diferentes estados y regiones. Y ir, como ya señalaba, establecer criterios, bases para el financiamiento. Yo quisiera comentar, ¿no? Que la ley pues, también reafirma las condiciones que tienen que ver con la autonomía de las instituciones de educación superior que tienen mantener la libertad, las libertades de cátedra, ¿no? Las libertades, garantizar los derechos de los estudiantes, ¿no? Buscar la incorporación, la equidad de todos los sectores de la población, ¿no? Particularmente los indígenas, las mujeres, los discapacitados, y regular, ¿no? En forma completa este derecho humano que se está planteando. Quisiera yo terminar mi intervención comentando un tema que a ustedes sé que les preocupa y que tiene que ver con si pasamos a la siguiente, con la educación alternativa. Hemos tenido diversas reuniones, yo tuve el gusto de acompañarlos en una de estas, ahí en la ciudad de Oaxaca, donde comentamos que se había incorporado, a partir de las propuestas que ustedes nos hicieron, ¿no? Y las universidades alternativas y las instituciones de educación superior alternativas, para que se reconociera, ¿no? El sistema alternativo comunitario de educación superior, que realmente contribuye también a fortalecer la educación superior y contribuye a ampliar la cobertura en instituciones como la que ustedes representan, en un estado como lo es el estado de Oaxaca y que requiere un impulso fuerte a la educación.
Sin embargo, sabemos que tienen problemas y que han tenido problemas para obtener los REBOEs, para lograr la certificación de los estudiantes, y hemos iniciado pasos importantes que tienen que ver, uno, primero, con el reconocimiento de las instituciones de educación comunitaria, ¿no? Con las instituciones que a partir de la organización de la sociedad se han venido constituyendo. Y en ese sentido, esto nos permite que se establezcan requisitos más flexibles y ágiles para que se permita el acceso al REBOE de una forma más expedita, ¿no? Igualmente, seguiremos buscando opciones para lograr el reconocimiento de los estudios y construir una normatividad que les permita fortalecer estas instituciones y dar seguridad a todos los estudiantes para el reconocimiento de sus estudios. Yo quisiera terminar con esto y ceder la palabra a mi compañero Javier Mendoza, quien nos podrá explicar el contenido de la ley en forma más específica y más detenida. De antemano, les agradezco a todos ustedes, al maestro Leonel, a la maestra Silvia, la invitación de estar con ustedes y aquí los acompañaremos para atender sus preguntas y propuestas que seguramente se realizarán posteriormente, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a usted, licenciado. Sin lugar a dudas, este panorama general que usted nos presenta nos ayuda a tener una visión más específica, más concreta de estos procedimientos que a nivel de educación superior se tienen que estar dando en México. Y bueno, como usted bien señala, le vamos a pedir ahora al maestro Javier Mendoza que pueda seguir hablándonos sobre este tema, y sin antes comentarles, compañeros, alumnos, maestros, que pueden hacer llegar sus preguntas, ya sea a la página de Facebook o a esta plataforma de Zoom, para que podamos irlas periodizando y plantearse en su momento oportuno a nuestros dos ponentes. Dejamos en todos los micrófonos al maestro Javier Mendoza. Sí, maestra Silvia, muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes, compañeros de la universidad, allá en la bella Oaxaca, el bello estado, que nos trae muchos recuerdos a muchos de los que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Yo continuaría haciendo algunos señalamientos sobre, ya más precisos, sobre el anteproyecto de Ley General de Educación Superior que, como explicaba Ramón, se ha venido trabajando desde hace ya, pues, en esta última fase, alrededor de 10 meses, tras la aprobación de la reforma constitucional en materia educativa que fue publicada en mayo del año pasado, 2019, y a partir de la cual se aprobaron 3 leyes secundarias derivadas de esta reforma constitucional, estando pendientes, como lo señaló Ramón, la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley General de Educación Superior. Esta última ha sido trabajada de manera muy participativa desde un antecedente pues que ya es lejano, ¿sí? Que fue de 2018, pero que tiene antecedentes más amplios en el tiempo por la ANUYES. O sea, la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Yo he participado en estos procesos y hasta donde yo recuerdo, desde hace 2 décadas, si no es que más, ya se habían venido formulando propuestas para actualizar la que hasta la fecha nos rige, que es la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que data de finales de 1978. O sea, es una legislación vieja que no ha tenido ninguna reforma,
el Sistema Nacional de Educación Superior se ha modificado de manera sustantiva, no solo en cuanto al crecimiento, en cuanto al aumento de su tamaño, el mayor número de estudiantes atendidos, el mayor número de personal académico y de trabajadores que están presentes, sino también por la enorme diversificación que ha tenido la educación superior en el país. Y esta ley de 78 pues no refleja ya las transformaciones que a lo largo de varias décadas se han dado en el sistema de educación superior. Basta señalar que actualmente tenemos un conjunto de subsistemas de educación superior, entre ellos las universidades interculturales, y ahora ya está hablando por primera vez de las universidades comunitarias, las universidades como la de ustedes, que se han planteado desde la base, que se han planteado desde las comunidades, desde el sector social, y esto pues no estaba considerado en la legislación de esa época, en donde fundamentalmente el modelo, existían dos modelos universitarios, dos modelos de educación superior. Por un lado, el modelo universitario calcado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por las universidades que se habían venido creando en las entidades federativas, y por el otro lado, el modelo de institutos tecnológicos que en un principio dependieron del Instituto Politécnico Nacional hasta los años 50 y que posteriormente se fueron transformando y extendiendo como instituciones tanto federales, pero después como organismos descentralizados de las entidades federativas, se fueron estableciendo a lo largo y ancho del país. Bueno, pues hoy tenemos no solamente universidades y tecnológicos, sino que tenemos universidades federales, estatales, con apoyo solidario, universidades interculturales, universidades comunitarias, universidades públicas, universidades particulares, tenemos universidades tecnológicas, universidades politécnicas, y en el sistema de educación normal tenemos las normales de diferente tipo, con diferentes características, es decir, tenemos un conjunto muy amplio de subsistemas que son ya más de 10 los subsistemas que operan en nuestro país. Entonces, la necesidad de actualizar la legislación de educación superior que data de fines de los 70 se vio acelerada por la reforma constitucional del año pasado. Entonces, evidentemente que la Secretaría de Educación Pública tomó afortunadamente la decisión de no partir de cero, sino de retomar lo que ya se había venido trabajando durante los años anteriores en el seno de la NUYES. Se habían formulado varias propuestas, les decía yo hace un rato, de las cuales tuvo conocimiento y en otras de ellas participé en su formulación, para poder construir un marco normativo que respondiera a las necesidades emergentes, a las condiciones que vivían las diversas instituciones, tanto públicas como particulares, de educación superior. Entonces, al partir de la propuesta de la NUYES de 2018, se generó un documento que se presentó al secretario de Educación Pública en el mes de febrero, a los legisladores de las comisiones de educación, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y con esta base se ha seguido trabajando en los meses recientes en el marco de la pandemia. O sea, tenemos que decir que no ha sido fácil el trabajo porque lo estamos haciendo por esta vía, ¿sí? A distancia, sea por la plataforma de Zoom o por las plataformas que tiene la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Abierta y a Distancia de México, o por Teams, para poder seguir avanzando y consultando a los diferentes actores para la construcción de la ley. Vale la pena señalar que la reforma de mayo del año pasado estableció como temporalidad para estas dos últimas leyes secundarias, la de educación superior y la de ciencia y tecnología e innovación, el 2020. O sea, en principio tenemos hasta el último día de este año
para contar con esta ley a fin de dar cumplimiento a la disposición de la reforma constitucional. Sin embargo, no se ha esperado hasta diciembre de este año para que el Congreso la apruebe, sino que se ha venido realizando un trabajo muy intenso, muy participativo entre todas las universidades públicas, particulares, los institutos tecnológicos, los legisladores de ambas comisiones, pero también de la Junta de Coordinación Política, particularmente de la Cámara de Diputados, para poder lograr aproximarnos hacia un consenso sobre qué debe de contener esta ley. Esta ley va a ser un marco normativo que deberá de dar paso a lo que Ramón ya señalaba, una gran transformación de la educación superior en México que esté articulada en torno a este eje de la participación social de la educación superior, del compromiso con las comunidades, del apoyo desde la educación superior a la transformación de las condiciones sociales, económicas y culturales del país para lograr el bienestar social de toda la población y poder lograr la inclusión de los sectores que históricamente no han participado en el desarrollo del país. Entonces, el reto creemos que es mayúsculo. No es solamente cumplir la tarea de lo que mandata la reforma constitucional del año pasado, sino se trata de construir una ley que sea algo instituyente, algo que, un marco regulatorio, un marco de actuación para que todas las instituciones de educación superior del país puedan establecer acciones de manera complementaria para lograr lo que queremos, esta gran transformación de la educación superior. Entonces, bueno, entrando ya en más detalle, tenemos nosotros como un punto de partida, y esto fue acordado desde el documento de la NUYES y en los diversos grupos de trabajo que se formularon con especialistas de la UNAM, ¿sí?, coordinados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se consideró que era muy importante definir el objeto de la ley, cuál era el ámbito material que tendría, pero a partir de principios básicos, de principios que estarían relacionados con los fines de la educación superior y que deberían de establecer un marco para la elaboración de políticas en este tipo educativo. Entre los principios, bueno, el enfoque se parte del enfoque en derechos humanos, se retoma lo que señala la Constitución del interés superior de adolescentes y jóvenes, es decir, retomar a este actor que es central en el proceso educativo, en todos los niveles educativos, pero particularmente llevarlo a las instituciones de educación superior. El principio del respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de cátedra, la transversalidad de la perspectiva de género y de juventudes. Cabe señalar que esta ley por primera vez establece disposiciones, o sea, este proyecto establece disposiciones muy importantes en materia de género, en materia de erradicación de la violencia en las instituciones de educación superior, particularmente la violencia de género, el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho de las mujeres, el respeto a la vida digna de todos los participantes en la educación superior. Otro principio es la mejora continua de la educación. Esto tiene que ver con las tareas de la evaluación, pero la evaluación no para sancionar, no para premiar o castigar, sino la evaluación para retroalimentar y establecer procesos de mejoramiento permanente de estudiantes, de personal académico, de trabajadores, de directivos. Otro principio importante es la interculturalidad y el respeto a la pluralidad lingüística de la nación, y esto evidentemente para ustedes es algo muy importante. Ustedes verán que en esta ley se están retomando aspectos importantes ya plasmados en la Constitución para
rescatar la interculturalidad, el respeto a las diferentes culturas de la nación y a las diferentes lenguas de la nación. Otro principio es la educación inclusiva, la educación para la vida y el acceso al conocimiento y la cultura, la participación y vinculación, y en relación a la internacionalización, le hemos denominado internacionalización solidaria, o sea, la participación de la educación superior de México en el concierto internacional es sumamente importante y cada vez lo va a seguir siendo dentro de un mundo global, pero tiene que ser solidaria. O sea, este esquema de dominación, este esquema asimétrico norte-sur a nivel global, a nivel mundial, tiene que ir transitando hacia una mayor horizontalidad en la cooperación académica, en la colaboración, en proyectos entre países desarrollados, países en desarrollo, países pobres. Entonces, la internacionalización solidaria es un principio muy importante, tal como ya lo vienen haciendo en algunas instituciones de educación superior, como las universidades tecnológicas, ¿sí? O las escuelas propias, escuelas normales, que ya están participando los estudiantes en procesos de movilidad académica con otros países, pero de manera horizontal. La siguiente, por favor, Elena. En cuanto a los fines, bueno, la educación superior tiene como fin, uno de los fines centrales, la formación de profesionales, y se busca que tengan visión científica y humanista, una sólida preparación académica con conciencia ética y solidaria, pensamiento crítico y creativo y visión internacional. O sea, esto pueden decir, bueno, pues esto es puro rollo, ¿no? Estas son aspiraciones que ya están desde hace 10, 20, 30 años. En todos los discursos y en todos los programas de educación siempre se ha señalado esto, pero yo creo que es importante ir avanzando de manera gradual, o sea, ir construyendo en la realidad la formación del ciudadano, de las mujeres, de los hombres, para la construcción del futuro de este país con los valores sobre los cuales tenemos consenso, pero que se topan en la práctica con muchos obstáculos para su realización. Otro fin es promover el aprendizaje a lo largo de la vida. Ustedes lo saben, no termina la formación cuando se sale del bachillerato o de la universidad o incluso del doctorado, sino que se requiere de una formación permanente, que es un paradigma ya tradicional de la UNESCO, el paradigma de la formación de la educación a lo largo de la vida. La solución, el apoyo a la solución de los problemas nacionales, regionales y locales, la ampliación de oportunidades para la inclusión social, obviamente la segunda función universitaria, que es la investigación, el impulso a la investigación científica, pero también humanística, al desarrollo tecnológico, a la innovación y al emprendimiento, con una vocación social importante, y la contribución a la preservación, enriquecimiento y difusión de la cultura y el fomento del arte, el deporte y la educación física. Pues estos fines que serían como el gran entramado que daría un contexto de conjunto a las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor, Elena. En cuanto a los... podemos ver la siguiente, Elena, por favor. ¿Sí me están escuchando? No vaya a ser que no. No, sí, maestro, lo estamos escuchando. Como bueno, sí, pero ya se quedó. Al menos yo no veo que esté pasando. Pero bueno, la siguiente se refiere a las políticas, ¿sí? A las políticas de la educación superior, en donde obviamente en una ley no se pueden establecer políticas. Una política es un curso de acción para la consecución de un objetivo, pero sí se establece como un deber ser. O sea, ¿qué deben de perseguir las políticas en materia de educación superior? Y se hace una enumeración de alrededor de 30, de 3 escenas de políticas o de propósitos de las políticas que deben de ser considerados, y esto de alguna manera, al estar en la ley, establece para los
para este gobierno y para los siguientes gobiernos y para todos los actores sociales, pues un marco de referencia para el establecimiento de las políticas públicas que se definan en cada caso. Entre ellas, conformar un sistema sólido de educación superior. Hoy no tenemos un sistema de educación superior. Tenemos un archipiélago de instituciones. Un maestro mío de la UNAM nos decía, la educación superior es cuando nos daba clases de feudalismo, ¿no? Para ver la organización feudal de las sociedades durante la Edad Media, hacía el símil con las universidades mexicanas. Decía, las universidades, el sistema, la educación superior en México es un sistema feudal, es decir, son compartimentos estancos que no se comunican, que no interactúan, ¿no? Están los condes, están los ducados, están los principados, y no hay interconexión entre ellos, ¿no? Yo soy universitario, no, pero yo tengo la cultura de ser normalista, no, pues yo soy tecnológico, ¿no? Y tengo la camiseta del tecnológico y yo no me vinculo con los universitarios. Entonces, el gran reto es, y por eso se pone como una primera política, construir un sistema sólido, articulado, efectivo de educación superior. El término sistema así lo hace ver. Un sistema es la interacción armónica entre las partes que lo componen. Nosotros hablamos de sistema de manera coloquial y es una narrativa que no corresponde a la realidad. Hay que construir este sistema para que exista movilidad de estudiantes, para que exista un espacio común de educación superior que reconozca créditos, que un estudiante de Oaxaca, de una universidad pública pueda circular en el sistema, en otro estado, en otro subsistema, sin pasar por este vía crucis para el reconocimiento de sus créditos, etc. Bueno, como política habrá que garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, articular la educación superior con la media superior y con la educación básica, articular también la educación superior con el sistema de ciencia y tecnología, construir una política de financiamiento con visión de Estado. Bueno, podríamos hacer una reunión específica para discutir el tema del financiamiento, que tiene muchas aristas, pero ustedes saben que efectivamente el financiamiento no es el tema sustantivo de las universidades, pero sin financiamiento, sin la cartera con recursos, ¿sí? Pues no se pueden realizar estos propósitos que se están enumerando. Entonces, el tema del financiamiento es muy importante y en esta ley se busca establecer una política de Estado en materia de financiamiento, una política con visión de largo plazo que no lleve a las universidades a estar año con año gestionando, cabildeando con el gobernador, con los diputados locales y federales, los recursos para su funcionamiento. Bueno, regular a las instituciones de educación superior, pero con respeto irrestricto y absoluto a tres aspectos. Primero, al federalismo, o sea, las entidades federativas. ¿Sí? No puede haber una política de educación, una ley general de educación superior que sea federal, o sea, es ley general e implica los tres órdenes de gobierno. Entonces tiene que haber una coordinación de la educación superior con respeto a la soberanía de los estados, con respeto a la autonomía universitaria, o sea, con respeto a la normatividad de las universidades a las que la ley les otorga autonomía, y respeto a la identidad de los subsistemas y de las instituciones. El caso de ustedes, una universidad comunitaria, bueno, pues no puede ser ni evaluada, ni juzgada, ni tratada con los criterios de la Universidad de Harvard, por decir algo, ¿no? O sea, son realidades distintas, son situaciones particulares que deben de ser consideradas a la hora de la definición de políticas. Y algo muy importante también, y no voy a seguir con todas las políticas, la disminución de brechas de cobertura entre grupos sociales y entidades federativas. El caso de Oaxaca es muy ilustrativo. Hoy tenemos una tasa bruta de cobertura o de escolarización, así se le denomina, tasa bruta de escolarización, del 41.6%.
¿sí? Es decir, se considera la matrícula atendida en los niveles de técnico superior universitario y licenciatura, ¿sí? Escolarizada y no escolarizada, y esta se divide entre el grupo de población entre 18 y 22 años. Entonces, ahí sale la tasa de escolarización. Tenemos a nivel nacional el 41.6%, sin embargo, Oaxaca está en alrededor del 22%, ¿sí? De cobertura. Sí, pero no es nada más esa situación de inequidad que tienen estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, sino que la distancia de la media nacional de las instituciones más rezagadas se ha venido ampliando a lo largo del tiempo, mientras que al principio de este milenio, en el año 2000, si no mal recuerdo, la distancia que tenía Oaxaca respecto a la media era de menos 5.5%, pues actualmente pues está en más del menos 20%. O sea, esta distancia de las entidades más desfavorecidas viene incrementándose, y este es un tema de la mayor importancia al momento de la definición de políticas, es decir, el cierre de brechas, la inclusión de los sectores desfavorecidos. Y esto es igual para los sectores de bajos ingresos. O sea, se tienen ahí en la subsecretaría claramente Ramón y Héctor Ramírez del Razo, tienen toda la información sobre cómo los estudiantes de los deciles de ingresos más bajos, cómo es su participación en educación superior, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo a través de los programas de apoyos, de becas, esto debe de ir incrementando la participación de estos sectores desfavorecidos. La siguiente, por favor, Elena. Sí. En torno al Sistema Nacional de Educación Superior, bueno, se definen los propósitos, los actores, su composición, los mecanismos de organización, cómo se articula con el sistema de ciencia y tecnología, y se precisan los niveles y modalidades de los tres grandes subsistemas que tenemos: el universitario, el tecnológico y el de educación normal y de formación de docentes. La siguiente, por favor. Voy a ir un poco más rápido. En torno a la coordinación y participación social, esto es muy importante en la ley porque precisamente se ha partido de una visión democrática, ¿sí? Para la gobernanza de la educación superior en México. Es decir, que las decisiones de política no recaigan exclusivamente en las autoridades educativas, tanto de la federación como de los estados, sino que sea una gobernanza, que es el propio término que se maneja en ciencia política, que implica la participación de la sociedad civil. Es decir, los sujetos sociales, en este caso los actores de la educación superior, estudiantes, profesores, trabajadores, autoridades institucionales, sociedad civil del entorno de la institución, es decir, que participen en el desarrollo de los procesos educativos. Para esto se propone la creación de una instancia que se considera que será muy importante, que es el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, como un organismo que incluya la representación de diversos actores a nivel nacional, pero también se proponen instancias colegiadas permanentes de participación de la sociedad y de los sectores económicos de la educación superior, un consejo a nivel nacional de participación social y vinculación, consejos locales de participación y vinculación de la educación superior, así como para el caso de las escuelas normales se propone formalizar lo que ya existe, el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, y también establecer en la ley algo que ya está operando, un Congreso Nacional de Delegadas y Delegados de las escuelas normales públicas como un órgano consultivo, pero también muy ligado con la toma de decisiones para llevar adelante la estrategia nacional
para el mejoramiento de la educación normal que se estableció en la Constitución. Se define establecer un programa nacional de educación superior con objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción, así como 32 programas estatales de educación superior para que conformen el marco de planeación a nivel nacional. La siguiente, por favor. Se renuevan y fortalecen a nivel estatal las que ya existen con esta denominación en varios estados, que son las CUEPES, las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior, como instancias de coordinación a nivel local. No tengo ahorita yo la referencia si esta instancia en el estado de Oaxaca ha continuado funcionando, pero en algún momento funcionó, no sé si lo siga haciendo, pero con esta ley se busca que sean espacios efectivos de planeación, de concertación y de participación para el establecimiento de los planes y programas educativos de tipo superior a nivel local. En materia de evaluación, se propone establecer un sistema nacional de evaluación de la educación superior, considerando las características propias de cada subsistema. Este es un tema que se está debatiendo muchísimo. O sea, ya tenemos nosotros casi 3 décadas de procesos y de experiencia en materia de evaluación y acreditación en educación superior. Ha habido avances muy importantes desde el establecimiento de los primeros organismos en la década de los 90, como son los CIES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Posteriormente, a finales de esa década, la creación, bueno, antes fue el Ceneval, posteriormente el COPAES y las agencias acreditadoras, que ahora tenemos alrededor de 30 organismos especializados de acreditación de programas educativos. Tenemos experiencias y logros importantes, pero también tenemos retos muy serios. O sea, ¿para qué queremos evaluar y acreditar? ¿Para poner una estrellita y dar dinero? Pues así se ha hecho en mucho. Entonces estamos convencidos de que esta no es la vía correcta. La evaluación y la acreditación debe ser para mejorar y no para competir por recursos económicos escasos, como han sido las políticas en las últimas prácticamente 3 décadas. Entonces, en materia de evaluación se busca un gran acuerdo y construir un sistema nacional de información de la educación superior, que lo que hoy tenemos en materia de información es muy deficiente. Si nos preguntan ustedes, queremos saber el panorama de la educación superior en el estado de Oaxaca y en Chiapas y en Veracruz para contrastarlo, pues la información que se tiene es muy escasa, pero sobre todo está dispersa. Entonces, este es un gran reto que aquí, bueno, Ramón con su equipo y las otras áreas de la subsecretaría van a tener mucho trabajo en materia para la construcción de este sistema. Adelante, por favor. No me detengo ya en estos últimos puntos. Se trata de sentar las bases de una política de financiamiento de la educación superior. Se habla ya de que el financiamiento sea plurianual. O sea, ¿por qué? Que tenga una visión plurianual. No puede ser que año con año no sabemos cómo nos va a ir el año entrante y tenemos que estar mendigando recursos en los diferentes órdenes de gobierno. O sea, mendigando en el sentido de estar gestionando, de estar solicitando continuamente. Nosotros hemos tenido desde hace muchos años reuniones permanentes con los rectores, ahorita son con rectores de alrededor de 13 universidades públicas que se les denomina las universidades en situación de crisis, ¿sí? Entre ellas está la UAPJO, evidentemente, ¿sí? Para ver cómo salir del atolladero financiero que tiene. Entonces aquí se requiere de una política de largo aliento para la seguridad financiera de las instituciones. Algo importante, sobre todo para ustedes, para el estado de Oaxaca, es la paridad, la búsqueda de la paridad en el financiamiento entre la federación y el estado. Actualmente, para el caso de la UAPJO, la federación otorga alrededor del 90% del financiamiento y el estado el 10%, y luego el problema es que varios estados que otorgan una parte mínima de financiamiento
a sus instituciones de educación superior, pues no cumplen ni en tiempo ni en forma. O sea, no entregan los recursos a tiempo, no se los entregan. Hay universidades que todavía nos señalan que nos dicen que sus gobiernos estatales les adeudan, no sé, 3,000 millones de pesos desde hace 20 años. Les decimos, olvídense, ese dinero ya está perdido, no lo van a recuperar. Pero ¿cómo lograr que existe el compromiso de los estados para el financiamiento a sus instituciones? Y esto pasa por una reforma del pacto fiscal, evidentemente. Por eso se hizo el foro al que hacía referencia Ramón el año pasado en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM para establecer acuerdo nacional para la transformación de la educación superior, porque el acuerdo también tiene que ver con el financiamiento, un nuevo acuerdo en materia de financiamiento. Y hay una propuesta que no es nueva, pero que se destine, como está en la Ley General de Educación, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a las instituciones públicas de educación superior. Y ahí está algo que ya estableció la reforma constitucional, que es el Fondo Especial Federal para la obligatoriedad y también para la gratuidad de la educación superior. Adelante, por favor. Y no me meto a lo de las particulares, hay una serie de disposiciones para el otorgamiento de los reconocimientos de validez oficial de estudios. Pues aquí yo lo dejaría, maestra Ramón, y podríamos continuar con comentarios y preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, maestro Javier. Es sin duda interesante e importante para nosotros como integrantes de una comunidad universitaria estar conociendo el contexto y la forma que se está dando ahorita a partir de una propuesta de una nueva legislación, de una nueva normatividad en educación superior. Es interesante también saber cómo se ve la perspectiva de ver la educación como un elemento de movilidad social, ¿no? Para que se pueda generar procesos de desarrollo. Nos parece que desde esa parte, desde la posición que ustedes tienen, es interesante, mientras que a nosotros como Universidad del Pueblo, pues nos interesa erigirnos como una alternativa importante en educación superior, ¿no? Ven, decía usted que en este momento se habla aproximadamente del 21% de jóvenes que solamente se encuentran cursando una carrera universitaria, ¿no? En Oaxaca, en nuestro estado, leíamos hace poco que el 26% de la población son jóvenes de 15 a 29 años, y de ese 26%, solamente, reiteramos, ese 21% se encuentra cursando una carrera universitaria y un 25% no se encuentran ni trabajando ni estudiando. Creemos que es importante para nosotros como un sector del magisterio que bien lo señalaba también, queremos ofertar una educación alternativa, una educación diferente, atender las necesidades de los jóvenes, ser una alternativa para poder apoyar a los jóvenes a cursar una licenciatura, sobre todo en universidades públicas, porque gran parte de los jóvenes de nuestro estado viven en zonas rurales con bajos ingresos y en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, queremos que ante la crisis que vive el sistema educativo y con un modelo económico incapaz de ofrecer y garantizar educación para todos, la Universidad del Pueblo plantea propuestas interesantes vinculadas a las realidades de las comunidades y que a partir de ahí podemos nosotros apoyar a estos procesos, no solamente de movilidad social, sino sobre todo de construcción, de transformación y de ir construyendo otros mundos posibles, como bien decía Freire. Y bueno, pasamos a la etapa de preguntas, al momento de preguntas. Antes, algunos saludos. Déjenme decirles que la comunidad universitaria, tanto alumnos como estudiantes, les hacen llegar sus saludos y sus agradecimientos por las pláticas del día de hoy. Les han hecho llegar estos saludos los planteles de Yacatlán, de Totontepec, Oaxaca, aquí en Valles Centrales, Huatulco, La Hoyaga, Huamelula, Cacahuatepec, Cochutla, Etla y Capulalpan, así como el compañero Félix Jiménez de Tabasco, de la Universidad Popular de la Chontalpa, les manda muchos saludos, y de parte del Colectivo de Educación Popular y Libertaria del Brasil. También en la plataforma de Zoom nos han hecho llegar sus comentarios y una pregunta que pondríamos en la mesa para ver cuál de los dos ponentes del día de hoy quieren
dar alguna respuesta. La pregunta es hecha por el compañero Mario y plantea que si para la elaboración de la Ley de Educación Superior se sigue limitando a la existencia solo de instituciones públicas e instituciones privadas. ¿Podrá haber otros géneros? No sé quién de los dos Sí, ponentes del día de hoy quisiera contestar. como efectivamente en la ley se contempla las instituciones públicas y las instituciones particulares, aclarando que dentro de estas hemos abierto la propuesta de que se contemple las instituciones comunitarias como tales. Sin embargo, como mientras no exista un nuevo reglamento, etcétera, pues tienen que operarse como instituciones particulares, pero buscaremos otorgarle, dadas las condiciones específicas de que se trata de instituciones donde la sociedad se ha organizado para proporcionar este servicio educativo, pues tengan condiciones distintas a las que puede ser una institución particular, ¿no? Que tiene completamente otras características y que no tiene este sentido social. No sé si Javier, tú quieras agregar algo. Sí, en el articulado correspondiente al subsistema universitario se abre un apartado de instituciones de educación superior comunitarias. Es estas a las que hacía referencia Ramón. Ahorita el tema es la cuestión jurídica, que el trato es como universidades particulares, inclusive se hace referencia a que habrá en alguno de los transitorios, si no mal recuerdo, todavía se está viendo en dónde va a ser la ubicación de esta disposición para que las universidades comunitarias tengan una atención específica para el otorgamiento, el reconocimiento, ¿no? de validez oficial de estudios. Esto busca precisamente abrir un nuevo cajón, o sea, de que podamos ir conformando en el país un ámbito de universidades comunitarias. Aquí hay una distinción. Por ejemplo, están las universidades Benito Juárez, ¿no? Las nuevas universidades del programa Benito Juárez García, que son instituciones públicas, ¿sí?, que tienen recursos públicos y que operan como ya se conformó un organismo público descentralizado para su operación. ¿Sí? Ese es un tipo de universidad, ¿sí?, comunitaria de carácter público, pero también hay otro tipo de universidades comunitarias que son de tipo social y habrá que ir buscando las vías jurídicas para su reconocimiento y para el trato específico que requieren, porque son iniciativas de la sociedad civil, son iniciativas de las comunidades, generalmente las comunidades marginadas, para ver cómo se consigue el apoyo. Yo no sé, Ramón, en materia, por ejemplo, de presupuesto, de financiamiento, si se han estado viendo vías de apoyo a estas nuevas universidades, ¿no? Es otra pregunta, perdón, pero porque yo no conozco mucho tampoco. No, la verdad es de que lo que se ha estado viendo es cómo facilitar el reconocimiento y establecerlo como un tipo de educación específico. Es decir, esto parece que no es nada, pero es un gran avance, el simple hecho de reconocer que existe un sector de la población que se ha organizado para proporcionar el servicio educativo. Y yo creo que este es el inicio de un proceso que tiene que buscar también cómo reglamentar o cómo poder buscar fuentes diversas de financiamiento para estas instituciones, ¿no? En algunos casos
se ha venido trabajando, pues que sean reconocidas por los estados, que se conviertan en instituciones de educación, de universidades solidarias, en otros casos que se integren a que se conviertan en universidades interculturales dentro del sistema, pero yo creo que tenemos que abordar el tema en su conjunto y en su complejidad y buscar un reconocimiento de entrada, el reconocimiento de estudios para estas instituciones y segundo, empezar a buscar las fuentes de financiamiento colectivamente. Lo que sí podemos decir es que evidentemente en la subsecretaría, ¿no? Empezando con el doctor y en la secretaría, pues estamos convencidos de la importancia y del papel que juegan estas instituciones y de la necesidad de otorgarles las facilidades para el reconocimiento. Gracias a los dos por estas respuestas. Sin duda. Si me permite nada más complementar, maestra. Sí, claro, dígame usted. Hay una definición que se hace dentro del subsistema universitario, que son como un cuarto tipo, son universidades e instituciones públicas comunitarias de educación superior, que son aquellas que se organizan a partir de acuerdos establecidos entre las autoridades federales de las entidades federativas o los municipios con comunidades organizadas. Es decir, ya se está abriendo la puerta para este nuevo tipo de universidad. Sí, es todo. Gracias, maestro, le agradecemos su precisión y creo que precisamente a partir de la información que ustedes nos han brindado se generan varias inquietudes a las que, si me permiten, les voy a dar lectura. Se las voy a leer de manera general para que ustedes le vayan dando las respuestas. La compañera Elisa los saluda, les da las gracias por la información que nos brindan y pregunta qué perspectiva le ve la Universidad del Pueblo como proyecto alternativo de interculturalidad en cuanto a su reconocimiento y brindarle una mayor seguridad de estudios a los alumnos ya en curso. Otro compañero pregunta que independientemente del proceso normativo, ¿qué pautas podríamos considerar desde la UP para transitar de forma más ágil hacia nuestro reconocimiento? Y en la página en Facebook, también el compañero Luis nos pregunta que en la educación media superior, ¿qué se está haciendo para concatenar esta visión y misión, ya que la educación de nivel básico está haciendo lo propio referente a la interculturalidad como comunalidad? Porque el nivel medio superior depende en muchos casos más del Estado y como que en esta parte existe una gran laguna o bache. Recordemos que en Oaxaca existen cobaos, IEVOS, CECITES, PELPAS generales y particulares, CEBETIS, etcétera, y no manejan los mismos propósitos, fines y políticas. Si consideran oportuno, pudieran hacer un comentario de manera general a estas tres preguntas y posteriormente abriríamos el micrófono para un compañero que desea hacer una pregunta en vivo. Muy bien. Tú, Javier. Pues, bueno, si quieres yo empiezo. Ramón, yo te dejaría lo de las perspectivas de la Universidad del Pueblo, ¿no? Para ver qué perspectivas habría para su reconocimiento, qué se está haciendo, etcétera. Sobre eso yo no tengo conocimiento, pero sobre esta tercera última, que tiene que ver con la educación media superior, tampoco tengo un conocimiento detallado, pero sí sé que el subsecretario Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, dentro de la programación y del propio programa sectorial de educación, este es un tema que se está considerando de manera importante. Es decir, ahí también, así como nosotros hablamos de un sistema nacional de educación superior, ya existe, de hecho, en la Ley General de Educación, lo que se denomina el Sistema Nacional de Educación Media Superior, porque, bueno, si en educación superior tenemos un archipiélago, tenemos un conjunto desarticulado de instituciones, en educación media superior pues, es tremenda la dispersión. O sea, tenemos sistemas dispersos a nivel federal, a nivel estatal, los COBACH, los CEBETI, los CEBETAS, el bachillerato general, el bachillerato tecnológico,
Me acuerdo que el doctor Tubirán, cuando era subsecretario de Educación Media Superior, hablaba de 300 modelos de bachillerato que existían en el país y ya está en la Ley General de Educación, en las últimas reformas, pero en la subsecretaría entiendo, no tengo el conocimiento detallado, insisto, de que se está buscando una mayor sinergia, una mejor articulación entre los diferentes subsistemas y se ha retomado, hasta donde entiendo, esta idea del bachillerato, de los componentes mínimos, ¿no? Del bachillerato, independientemente de en qué subsistema esté operando. Pero creo que es muy necesario, así como en educación superior está planteando, en que en media superior también pues, se le hinque el diente para lograr una mejor articulación entre todos los planteles. Y te dejo, Ramón. Sí, en relación a las perspectivas de la Universidad del Pueblo de Oaxaca, yo creo que ya se habían iniciado algunas, ¿cómo se llama? Algunas pláticas con el área de las universidades interculturales, ¿no? Ese es un camino que tendrá que ir tendrá su recorrido propio y que tenemos que seguir comentando. Y que tiene más que ver con un sentido que nos lleva hacia las posibilidades de obtener financiamiento. Pero por otro lado está el tema de lo que ya planteaba Javier, de la apertura, la posibilidad de llegar a acuerdos con los ayuntamientos, ¿no? De tal suerte que nos facilite el reconocimiento. Y lo que ya les planteaba, sea independientemente de que podamos seguir avanzando y platicando en términos de la incorporación de la universidad al sistema de universidades interculturales, tenemos que seguir trabajando en el proceso de la obtención del REBOE, ¿no? Que yo creo que la universidad tiene las condiciones para solicitarlo y que nosotros podemos pues estar al pendiente de que sean atendidos, ¿no? Entonces, yo creo que va en dos bandas. Uno, mantener el proceso, ¿no? Para la obtención del REBOE y la certificación de los que han concluido sus estudios. Y dos, que reiniciemos, ¿no? Las pláticas para ver su incorporación al sistema de universidades interculturales o que veamos las posibilidades de lograr un apoyo por parte del gobierno del estado o los ayuntamientos que facilite el desarrollo de la universidad. Gracias, nuevamente les agradecemos los comentarios que hacen alrededor de esta pregunta y bueno, déjenme decirles que tanto en esta plataforma de Zoom como en Facebook hay una gran cantidad de comentarios y preguntas. Hay que reconocer que este tema es importante para la comunidad universitaria y bueno, en estos momentos el maestro Leonel también quiere hacer una pregunta. Maestro, si quiere abrir los micrófonos para preguntarle a nuestros ponentes, por favor. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Saludos a Ramón, al maestro Javier. Quiero antes de participar, pues dejarles explícito que hay algo que nos une a Ramón y a nosotros porque teníamos un amigo en común, un compañero en Guerrero, ¿no? Y cuando él era director de la CEDER, creo que se llamaba así en Guerrero, el compañero tuvo el gusto de trabajar con Ramón activamente y pudieron elaborar proyectos conjuntos de manera positiva. En ese marco lo conocimos y tenemos buenas referencias. Y digo, el destino nos volvió a encontrar en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando venía al Congreso Nacional y a mí se me hizo conocido, ¿no? Que estaba ahí esperando
el taxi, íbamos a recoger a Antonia Candela, lo recogimos y le preguntamos si él era efectivamente quien pensábamos y desde ahí iniciamos una comunicación que esperamos pues sea duradera, ¿no? Al maestro Javier pues apenas los vamos conociendo y esperemos que de aquí para adelante se inicie una buena relación. Bueno, ese es el antecedente, digamos, personal, pero ya en la cuestión de la Universidad del Pueblo queremos explicarles que eh, estamos actualmente, a partir de la respuesta que nos dio el sistema de universidades interculturales, de que tendríamos que transitar con las autoridades educativas a nivel estatal. El reconocimiento fue que estamos en este momento en esa gestión y el proceso que llevamos es hasta ahorita el avance de habernos aceptado, ¿no?, los planes de estudio de la Universidad del Pueblo por la COEPES en el modelo intercultural, tal como lo decía acertadamente Ramón, y nos fuimos por esa ruta. Ellos han aceptado que es la ruta adecuada para la Universidad del Pueblo, porque se atiene a las condiciones que mantienen las comunidades en lo político, lo económico, lo cultural, lo social. Entonces, ese es el antecedente, estamos en esa parte, en esa etapa ya de que nos validen ahorita el estudio de factibilidad general de todos los planteles, las microrregiones y en lo general todo lo que tenga que ver con el modelo de la Universidad del Pueblo. Entonces, yo en ese sentido les pediría en concreto, a partir de ese avance que ya tenemos, ¿qué perspectiva consideran que puede tener la Universidad del Pueblo ya en pláticas avanzadas con la COEPES aquí en Oaxaca? Gracias. Perfecto, maestro Leonel. Precisamente por esta relación que se ha tenido con la COEPES, nos comentaba hace poco que las licenciaturas que se estaban ofertando por parte de la universidad, pues han tenido que modificar un poco, ¿no?, la orientación e incluso los nombres. Por lo tanto, aprovechamos para recordar que la UP está en estos momentos ofertando las licenciaturas en Educación Intercultural, la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, la licenciatura en Turismo Alternativo, así como la Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos. Si pueden darse cuenta, ha modificado un poco los nombres de las licenciaturas, y obviamente la intencionalidad de cada una de ellas. Y bueno, seguimos comentando algunos textos que nos hacen llegar aquí en la página de Facebook. Si me permiten, les voy a dar lectura. Por parte de la compañera Carmen Sánchez, señala que la nueva Ley de Educación Superior contempla el contexto para evaluar a cada integrante de las universidades interculturales. En Oaxaca hay marginalidad y no todo el estudiantado tiene posibilidades para acceder a una plataforma o para tener acceso a Internet. Por otra parte, están comentando también aquí en nuestra página, en la plataforma en Zoom, una situación que creo que es bastante conocida por todos en cuanto al indicador de cobertura de la educación superior. La matrícula en relación con el grupo de 18 a 24 años de edad es inadecuado para Oaxaca, ya que en los últimos 30 años han sido discriminados cada año en promedio hasta 5,000 jóvenes, dando por resultado que ahora hay más de 50,000 ciudadanos de hasta 60 años de edad que aún esperan una oportunidad para estudiar una licenciatura. Una realidad que creo que es bastante conocida por quienes vivimos en un estado tan marginado como es el nuestro. Y bueno, ya para terminar, haríamos llegar los saludos del colectivo Comochi, así como del plantel Huautla de nuestra Universidad del Pueblo, y nuevamente el reconocimiento, la felicitación a cada uno de nuestros ponentes por la plática dada el día de hoy. No nos queda más que pues reconocer que este tema es bastante interesante, repito, para la comunidad universitaria. Esperemos que podamos tener nuevamente la oportunidad de poder escucharlos. Hay varias informaciones que nos han brindado que sin lugar a dudas nos van a ayudar a este proceso interno que nosotros como universidad tenemos que ir desarrollando para que realmente podamos ser una alternativa para la juventud de nuestras comunidades, no solamente para la juventud que se encuentra en una situación viviendo en zonas urbanas,
que es necesario también, porque volvemos a insistir que la condición económica y de marginación está presente en nuestro estado, sino también para aquellos jóvenes, aquella juventud indígena que necesita y que quiere estar desarrollando, estar cursando esta formación académica. Y es de esta manera entonces como damos por terminada la plática del día de hoy, no sin antes agradecer nuevamente de manera muy fraternal la presencia tanto del licenciado Ramón Cárdenas de Villarreal como del maestro Javier Mendoza Rojas, que se tomaron el tiempo para poder estar platicando con nosotros. Y bueno, un agradecimiento especial también a la licenciada Elena del Castillo, que nos ayudó a estar vinculando a estos dos ponentes del día de hoy y que también estuvo ayudándonos aquí en la plataforma para poder exponer las diapositivas de la plática que tuvimos el día de hoy. Nuevamente les agradecemos a los dos ponentes, al licenciado Ramón, al maestro Javier, y esperemos que nos sigan acompañando en este proceso que la Universidad del Pueblo está desarrollando. No, al contrario, les agradecemos a ustedes la invitación y les reitero que, bueno, dependiendo de las necesidades, etcétera, seguiremos pendientes y dándole seguimiento al proceso de la universidad y nos podemos volver a reunir en próximas fechas, ¿no? Un saludo a todos y muchas gracias. Sí, igualmente, muchas gracias, maestra Silvia, muchas gracias por la... ¿Quién? Muchas Gracias y hasta luego. No sé, Ramón, si tú ya tienes más información aparte de la ficha técnica que me hiciste llegar, si tuvieran ustedes, maestra, compañeras, compañeros, mayor información más detallada sobre la historia de la universidad y la situación en la cual se encuentra para tener un conocimiento más cercano de esta experiencia y poder pues ver qué acompañamiento podemos ir dando desde la subsecretaría o desde el ámbito de la investigación educativa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Nuevamente le agradecemos y no duden que les vamos a tomar la palabra y vamos a pedir el apoyo, el acompañamiento y sobre todo pues el asesoramiento que estoy segura ustedes nos pueden estar brindando con su conocimiento y pues gran trayectoria que han tenido en este nivel de educación superior. Nuevamente les agradecemos a todos, compañeros, compañeras, docentes, alumnos de la Universidad del Pueblo y esperamos vernos próximamente. Buen día a todos y no olviden por favor seguir las medidas de recomendación que ha dado el sector salud para que podamos en la medida de lo posible estar coadyuvando para que esta situación de la pandemia ya no siga continuando y podamos pronto salir a las calles y empezar a hacer lo que nos corresponde. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.